Estamos haciendo una serie, un conjunto de enseñanzas en estos últimos domingos que llamamos Sanos en la Fe. Entendiendo que un desafío de nuestra generación, pero de todo cristiano, es ser sano en la fe, ser sanado por la fe en nuestro Señor Jesucristo y mantenerse saludable en su firme confianza en Dios y su palabra. Esta es nuestra cuarta ocasión en que abrimos la Escritura en esta pequeña y preciosa carta del Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Tito, capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, el anciano, el obispo, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso repréndelos severamente, para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Hoy tu palabra nos instruye de una manera muy precisa sobre cómo hemos de identificar, reconocer, seguir a los pastores. Una responsabilidad muy grande para este servidor, para los pastores de esta congregación, para sus miembros, para todos los que nos escuchan. Una responsabilidad muy grande que has puesto sobre tu iglesia, no sin dejarnos la guianza y la iluminación y la palabra poderosa del Espíritu Santo para guiarnos. Por favor, ayúdanos hoy, Señor, tanto que necesitamos tu palabra y tanto que necesitamos corregir este asunto tan crucial el día de hoy. Por favor, ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Me encantaría que alguno de ustedes pensara o me dijera: ¿para qué tenemos nosotros que hablar sobre cómo se reconoce un pastor si yo no soy pastor? Me encantaría que alguno de ustedes pensara eso o me dijera eso, porque me daría la oportunidad de decirle: gracias por la pregunta, porque eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Y gracias por la pregunta,
porque es uno de los errores más grandes de la iglesia de nuestros tiempos. La iglesia de nuestros tiempos enfrenta dos clases de extremos sobre este tema de quién es un pastor, cómo se llega a ser pastor. Dos extremos que son ambos equivocados. En el primer lugar tenemos el extremo de la indiferencia. Personas que dicen, yo solo sigo al Señor. Por ejemplo, con respecto a dar dinero para la iglesia, yo le doy la plata al Señor, ellos verán qué es lo que hacen. En otras palabras, la indiferencia de problema de ellos. Tenemos en esta generación también otro extremo, y es el extremo de quienes idolatran a los pastores. Ponen a los pastores en un lugar casi de dioses. Y como esos pastores aparentemente han sido usados para hacer milagros o dicen grandes palabras, entonces no los descalifican por nada, ni siquiera se atreven a criticarlos o a exigirles que cumplan con los criterios bíblicos para ser un pastor. Es una persona tan santa, tan puesta en los altares, que por alguna razón llegó allá, entonces uno no habla mal del pastor, ni se mete con eso es asunto entre él y Dios. Y ambos extremos, el de la indiferencia como el de la idolatría hacia la figura de los pastores, son errores garrafales en esta época. Hoy vamos a hablar de algo muy importante para una iglesia cristiana. ¿Cómo las ovejas reconocen? ¿Cómo saben que son pastores? Nosotros queremos en nuestra iglesia que tú sepas cómo llegamos nosotros a ser pastores. Y cómo en el futuro llegaremos a ordenar nuevos pastores y a enviar pastores y misioneros a otros lugares. De hecho, queremos que tú sepas por qué en nuestra iglesia no hay pastoras. Eso es muy importante para nosotros. Así que deben recibir esta enseñanza no solo como una capacitación, sino también como una rendición de cuentas de nosotros para ustedes, que nos permiten guiarlos en los caminos del Señor y enseñarles la palabra de Dios. La primera cosa te va a sorprender un poco en esta introducción, porque es una introducción un poco técnica. Y para ella yo debo decirte que la inmensa mayoría de iglesias en nuestro continente son pentecostales, independientes, carismáticas. Te va a sorprender esto. No siguen el modelo del Nuevo Testamento sobre cómo se escoge un pastor. Siguen generalmente modelos del Israel teocrático del Antiguo Testamento. Es decir, siguen modelos como Noé, a quien Dios le dijo, prepara un arca, o Abraham, a quien Dios le dijo, deja tu tierra, o Moisés, que se le apareció el Señor a través de un milagro en una zarza, o Josué, que tuvo una teofanía de nuestro Señor Jesucristo, David, que fue escogido especialmente por otro siervo que se llamó Samuel, o Jeremías, que el Señor puso un fuego en su interior. Y no es que estén malos esos modelos, porque son bíblicos. Hablan del llamado de Dios a un siervo de Dios, pero son modelos del Antiguo Testamento. No son los modelos dados a la iglesia. Así que en la mayoría de iglesias cristianas le vas a preguntar al pastor, hey pastor, ¿por qué eres pastor? ¿Cómo llegaste a ser pastor? Y ese pastor te va a decir, en la inmensa mayoría de iglesias en América Latina, te va a referir casos como los de Noé, Moisés, David, Jeremías, Josué. Las iglesias históricas, para tu información, lo que se conoce como iglesias históricas son las iglesias presbiterianas, bautistas, metodistas, wesleyanas. Esas son iglesias históricas. Se llaman históricas por una razón muy simple. Tienen más de 100 o 200 años. La iglesia bautista, por ejemplo, está cerca de 400. Las iglesias históricas
como ya han pasado por esas historias que la iglesia joven de América Latina apenas las está viviendo, no miran en los modelos del Antiguo Testamento para saber cómo un pastor es pastor. Las iglesias históricas miran el Nuevo Testamento. ¿Cómo se escogieron los pastores en el Nuevo Testamento? Y asumen por la revelación progresiva que el Nuevo Testamento es la línea principal de acción para la iglesia en materia de el reconocimiento, la designación, la ordenación de pastores misioneros. No es que se menosprecie el Antiguo Testamento. Claramente fueron hombres llamados por Dios para tareas específicas en el pueblo de Dios. Pero el Nuevo Testamento es el que dicta cómo una iglesia funciona, no solo para el tiempo del Nuevo Testamento, sino hasta la segunda venida de nuestro. Hay tres modelos que reclaman autoridad en el Nuevo Testamento para la escogencia de sus pastores y ministros. Entonces les voy a compartir esos tres modelos. El primer modelo es episcopal o católico. La Iglesia Católica usa ese modelo, donde una persona decide. La persona generalmente en el sistema episcopal se llama el obispo, por eso se llama episcopal, porque viene de la palabra griega episcopos, que es la misma palabra obispo. No lo usa solo la Iglesia Católica, lo usa la Iglesia de Inglaterra y otras iglesias. Pero ahí hay un sujeto que tiene autoridad para nombrar otro. Y ellos reclaman autoridad en el Nuevo Testamento para esta demanda. Después tenemos a nuestros hermanos presbiterianos, que a través de un sínodo o de una reunión distrital de un conjunto de pastores y ancianos, deciden quiénes son. Por eso después está nuestro modelo, el modelo bautista, que es conocido como el modelo congregacional, donde una asamblea local de miembros identifica, reconoce, nombra, empodera, sostiene sus. Oh, sorpresa, nuestro modelo es bautista o congregacional. Y mi interés hoy, además de otras cosas que pido al Señor que haga en tu vida, tiene que ver con que tú entiendas por qué nosotros defendemos que el modelo más cercano al Nuevo Testamento es el modelo bautista o congregacional. No que los otros tres no tengan asidero en la Biblia, pero que el modelo bautista congregacional es el modelo más saludable, más cercano a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y es el modelo con el que nosotros estamos comprometidos en cuanto a un asunto esencial, y es cómo se nombran los pastores. Porque en nuestra América Latina muchos de los pastores se autonombran. ¿Te has escuchado el chiste que hacen por ahí? Te echaron del trabajo, está muy mal el negocio. Ahora una iglesia que eso da mucha plata. ¿Sí? ¿Sí? Y a mí me parece que tú como creyente tienes la responsabilidad de llegar a una iglesia y preguntar cómo ese hombre que está dirigiendo, o esos hombres que están dirigiendo esta congregación, ¿cómo llegaron ahí? Explíqueme. Y que no vaya a ser porque un día se le ocurrió o un día se quedó sin trabajo y alguien le dio esta maravillosa sugerencia de que pues abriera cualquier garaje por ahí y mientras se congregara la gente y eso funcionara, pues ahí tiene su iglesia. Y a mí me parece que esto es esencial, hermanos, porque mire esto. La forma en la que usted mira al pastor se parece mucho a la forma en que usted mira a Jesús. El Jesús que usted sigue se debe parecer mucho al pastor. Y el pastor que usted sigue debe parecerse mucho a Jesús. Entonces sí es muy importante porque muchas personas terminan siguiendo falsos cristos porque no han chequeado
que ese que les predicó ese Cristo era un falso pastor, en consecuencia los guió a un falso Cristo. Quiero empezar antes de llegar a Tito mencionando el texto de Juan 10. A propósito, cuando el Señor hizo su obra de conversión en mi vida, cuando yo llegué a ser cristiano por la gracia de Dios, este texto fue fundamental para mí. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10 destaca que las ovejas pueden reconocer la voz de Jesús y que Jesús contrasta con los asalariados y los falsos pastores. Así que la oveja tiene la responsabilidad de chequear si este pastor escucha la voz de Jesús para que en su voz hable Jesús. De hecho, el capítulo 10 de Juan comienza diciendo que el pastor entra por la puerta y se reconoce que es el pastor legítimo porque no entra por otro lugar, sino que entra por donde debe entrar. Y que las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Así que la verdad central de nuestra exposición de hoy es que como creyente debes asumir la responsabilidad de escoger, yo prefiero la palabra reconocer, los pastores para tu iglesia. Así que vamos a ir por nuestro texto y vamos a notar tres cosas fundamentales que nuestro texto nos dice. Primero, los objetivos que tiene un pastor. Después, los criterios que tiene para ser puesto en esa gran responsabilidad. Y después, los campos de acción en los que este pastor, obispo, anciano debe desenvolverse. Primero, los objetivos de un anciano o pastor. Así como en otros textos del Nuevo Testamento, la palabra anciano, pastor y obispo son equivalentes. De hecho, usted puede verlo ya ahí mismo en nuestro texto, que el verso 6 lo llama anciano y el verso 7 lo llama obispo y está hablando de la misma persona. Ya eso empieza un poco la polémica con los anglicanos y los que tienen el sistema episcopal para notar que aquí Tito está escogiendo a alguien para una posición de obispo. Entonces la posición de obispo no es superior a la de anciano o pastor, es equivalente. El verso número 5 dice dos tareas fundamentales del anciano, sus objetivos. Primero es poner en orden. Y quienes no nos acompañaron hace 3 semanas, estuvimos exponiendo en la epístola de Tito qué significa poner en orden, establecer orden en la congregación. Y aunque es un ejercicio de autoridad por la palabra de Dios, estábamos notando que es llamar a los creyentes a que tengan una vida ordenada y coherente, donde su fe en el evangelio se vea expresada en la obediencia del evangelio, que la gracia que salva sea la misma gracia que santifica. Entonces, una primera tarea de los pastores es escudriñar la palabra de Dios para asegurar que los creyentes tengan enseñanza bíblica para vivir en sus hogares, en sus trabajos, en sus matrimonios, en la mayordomía de su cuerpo y de sus finanzas, en toda su vida, que vean el resplandor de la gloria de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un segundo objetivo está ahí mismo en el verso número 5, y que designaras ancianos. A mí me encanta decir que uno de mis trabajos principales como pastor es levantar una siguiente generación de pastores.
Y quienes me conocen saben que eso es la pasión de mi vida. Ver estos jóvenes que tienen llamado, hombres llamados al ministerio, y ver cómo les ayudamos. Y en el Redil hacemos varios programas. ¿Cómo los ayudamos a que se capaciten, a que se formen, a que se disciplinen, a que crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Note que aquí a Tito se le da un perfil para poder escoger esos ancianos. Entonces alguno va a preguntar, bueno, este texto parece que sustenta más un modelo episcopal donde Tito, una persona, es encargado de designar diferentes ancianos. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la asamblea local de miembros en Tito? Buena pregunta. Así que si usted es un estudiante de la Biblia va a decir, bien, bien. Yo veo, por ejemplo, en Hechos, capítulo 6 y capítulo 15, que se reúne una asamblea de miembros bautizados, creyentes en Cristo Jesús, nacidos de nuevo, que se unen para nombrar el liderazgo y tomar decisiones fundamentales para la marcha de la obra. Pero usted dirá, pero aquí en Tito yo veo solo a Tito. Yo debo decirle por qué aquí no aparece todavía una asamblea de miembros. Yo tengo dos razones principales. La primera es que estas eran iglesias muy jóvenes, eran plantaciones de iglesias realmente. Los historiadores nos dicen que las iglesias que ministraba Tito no tenían más de 4 años. Pablo había llevado el evangelio a esta isla y había dejado a Tito precisamente para que continuara la obra. También la razón por qué se pone el pastor en cabeza de este proceso es, por supuesto, porque los pastores tenemos la responsabilidad de guiar esos procesos. Hemos de ser quienes enseñamos a una congregación cuál es el criterio bíblico y cómo identificar el criterio bíblico. Esa cantidad de requisitos o criterios que hay para escoger un pastor no eran verificados solo por Tito. Tito enseñaba a la iglesia estos criterios para que la iglesia dijera, si es un hombre que es marido de una sola mujer, si es un hombre que no es pendenciero, que no es amante de ganancias deshonestas, ¿qué clase de hombre es? Tito no lo podría saber. Probablemente Tito no lo podría saber porque él visitaba diferentes pueblitos en aquella isla de Creta, enseñándole los criterios a la iglesia. Pero era la iglesia la que tenía que decidir si se cumplían o no los criterios. Pero yo sí creo que en Tito aparece la asamblea de miembros. Y les voy a decir dónde aparece. Aparece en el verso número 14. Porque el verso número 14 demuestra que ellos tenían la libertad de seguir, de escuchar a esos maestros o no escucharlos. Es decir, que el creyente sí tenía la responsabilidad. Tito no podía prohibírselos, Tito podía enseñarles y reprenderlos, pero es la congregación la que dice, lo que este hombre enseña son mitos judaicos o son mandamientos de hombres, y la exhortación, por supuesto, de sus pastores, no lo sigan. En consecuencia, deberían identificar su enseñanza para que la congregación pudiese saber a quién seguir. El punto aquí es, el objetivo del pastor es poner orden en la congregación, ayudarlos a que la gracia salvadora se conecte con la gracia santificadora. Pero también el objetivo del pastor es abrir camino, señalar, instruir para que la congregación identifique adecuadamente quiénes son verdaderos siervos de Dios y deben ser reconocidos y puestos como dirigentes de la iglesia. Los objetivos de un anciano y un pastor. Ahora entramos a los criterios. Miren el verso 6, y si me ayudan ahí en la pantalla poniendo el verso 6, el gran énfasis que hay sobre el hogar del anciano. De hecho, se usa la expresión irreprensible, que para muchos es motivo de mucha preocupación, y debe serlo.
Porque el término irreprensible no quiere decir que el pastor o el anciano sea perfecto. Lo que básicamente quiere decir es que tiene sus asuntos claramente atendidos. Que si tiene una deuda que no ha podido pagar, no se ha escondido de su acreedor, sino que ha ido a dar la cara, a buscar un acuerdo, quizás a poner algo adicional de interés, porque no ha podido cumplir con aquella deuda. Y no es sencillamente que se esconde de su acreedor. Porque ese acreedor podría reprenderlo en la calle y decirle: hey, tú dices que eres cristiano y tú me debes un dinero y quedaste de pagármelo la semana pasada y no me lo pagaste, y no me hiciste una llamada a decirme que tenías un grave problema familiar que te impidió pagarme. Irreprensible es cuando él ha reconocido su falta y ha tomado los correctivos adecuados sobre eso, de manera que si el amigo se encuentra con él, ya ha hablado con él porque no le pudo cumplir la semana pasada con lo que debía. Pero la irreprensibilidad del pastor descansa sobre todo en el trato que da a su mujer. Una de las cosas más bellas que aprendimos durante el fin de semana los hombres era qué significa ser marido o esposo de una mujer. Voy a dejar a ustedes, mujeres, de tarea preguntarle en casa a su esposo, a los que fueron a la conferencia, a los que no fueron a la conferencia, llamen a uno de los que fue a la conferencia y dígale que le explique. Pero me pareció absolutamente bella esa definición. El pastor Larry nos explicó claramente qué quiere decir ser marido de una sola mujer. Y fue mostrándolo inclusive con partes de nuestro cuerpo. Como nuestros ojos son para una sola mujer, nuestras manos para una sola mujer, nuestra boca para una sola mujer, nuestras finanzas para una sola mujer. Ustedes, mujeres, se van a emocionar con la respuesta. Y no acepten un hombre de los que estuvo en la conferencia o de los que llame a los que estuvieron en la conferencia que le diga: ve, no me acuerdo. Si eso les llega a pasar, llamen a uno de los pastores y él los va a pasar al teléfono y se los va a recordar. Pero también con respecto a los hijos, no se refiere a que el pastor no pueda tener hijos que no sean creyentes. Creo que el texto básicamente lo que está hablando es de hijos menores de edad o que viven en casa y que están bajo la autoridad de sus padres, porque de ninguna manera podríamos aceptar que el ministerio de un pastor sea demeritado por un hijo adulto, y ocurre por todos lados en el mundo, que decide no obedecer a Dios. Se refiere a hijos que viven en casa, y la responsabilidad como pastores de enseñar y pastorear en primer lugar a los hijos que viven en casa. Pero bueno, ese criterio es fundamental y aparece también en las epístolas de Timoteo y en otros textos del Nuevo Testamento. Mira bien su casa. A mí me da vergüenza cuando escucho de hermanos cristianos que siguen a pastores que han destruido sus hogares con adulterios, con divorcios, con escándalos, con malos manejos de su familia. Un pastor que ha destruido su hogar se descalifica para el ministerio. Y si algún día podrá volver a ser pastor, será, como dice John Piper, después de muchos años de disciplina y verificación de corrección en su vida cristiana. Amigos, el ministerio pastoral es serio y la iglesia debe cuidar el ministerio pastoral. Por eso vienen unas especificaciones. Primero, verso 7 nos va a decir cómo no debe ser. Y Pablo es tan astuto, tan sabio en la forma que ordena estas listas. Pablo, no me puedo quedar en cada uno de estos adjetivos, pero es tan sabio nuestro Dios a través de la mente que le dio brillante al apóstol Pablo. Miren, empieza con que sea no obstinado, no controlado por opiniones personales. Esos pastores que se aferran a una ideología política y ponen por encima sus pensamientos y sus opiniones políticas por encima de su ministerio. Yo sé que los pastores podemos tener opiniones políticas,
Yo no las diré desde el púlpito. Yo tengo mi pensamiento político, yo voto en este país, pero jamás dejaré que mis opiniones personales en cuanto a un equipo de fútbol, a la política, a un cambio de gobierno o lo que fuera, destruyan algo 1000 veces más precioso, más grande, más importante y más determinante que mi llamado a servir a los hijos de Dios. Sigue Pablo, no iracundo, es decir, no controlado por emociones, particularmente por emociones negativas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque algunos de nosotros somos muy enérgicos en asuntos de orden moral y tenemos que tener cuidado también cuando exhortamos a los hermanos, cuando tenemos que llamarlos al orden y a la disciplina. En tercer lugar, no dado a la bebida, es decir, no controlado por sustancias o por hábitos adictivos. Creo que es suficiente el texto para entenderlo. No pendenciero, no controlado por la animadversión o por peleas con otros. Pastores que usan el púlpito para estar peleando con otros. Influencers en YouTube que no viven sino peleando con otras personas. No pendenciero. Y en quinto lugar, no amante de ganancias deshonestas. Una de las cosas que yo le doy gloria a Dios por nuestra iglesia es que los pastores de esta iglesia no tocamos el dinero santo de las ofrendas de los hijos de Dios. Ustedes nombran una comisión y ellos administran. Nosotros junto con ustedes ofrendamos y hay otros que administran. Las iglesias donde los pastores tocan las finanzas terminan tarde o temprano en grandes problemas, decepciones y escándalos. No permitir que el pastor toque el dinero de la iglesia es una protección para el pastor y es una protección para la iglesia. Por supuesto, eso compromete a la iglesia a pagar salarios justos y dignos a los pastores para que ellos puedan dedicarse con tranquilidad al estudio de la Biblia, a la oración, a la consejería, a la visitación, a la ayuda de todos los hermanos. Aquí se está estableciendo que un pastor no debe estar metiéndose en negocios o viviendo una vida controlada por el amor al dinero. Mucho cuidado con los pastores que usted observa y usted nota que su pasión es cómo se visten, qué carro compran, qué cosas tienen, tratando de mostrar que ellos son el ejemplo de la bendición y la prosperidad. Tengan mucho cuidado con esa clase de líderes. Pero yo sí creo firmemente que Dios, cuando nos llamó al ministerio, así Dios nos bendiga económicamente de muchas formas, porque Él tiene muchas formas de bendecirnos, pero que Dios nos puso límites a nuestra situación financiera. Pero bueno, en el verso 8 empieza a decir cómo sí debe ser un pastor. Y así como ustedes deben observar cómo no debe ser y no sigan líderes espirituales así, está estableciendo criterios positivos. Y de nuevo, ve uno la sabiduría del Espíritu Santo en esta lista. ¿Ven la palabra con la que empieza? Hospitalario. Sorprende eso, ¿cierto? Sorprende eso. Ese es el anhelo de mi esposa y mío, que todos ustedes un día nos visiten en nuestra casa. Ya han pasado un número de hermanos por nuestra casa. ¿Saben por qué? Porque en mi casa ustedes saben cómo vivo yo. ¿Saben cómo es mi vida? En mi casa. Pero también porque es una forma en que el siervo de Dios entiende: lo que yo tengo no es mío, es del Señor. Para hospedar un hermano, para esta noche hay un hermano que se hospeda en mi casa, para ayudar a los hermanos, para compartir, y también porque era muy importante en los tiempos del Nuevo Testamento la hospitalidad. Segundo, amante de lo bueno. A propósito de hospitalidad, leí que en Creta el tema de la hospitalidad era muy importante porque había xenofobia, rechazo a ciertas personas dentro de la iglesia. Y la palabra para hospitalidad aquí es filoxenos, que es el amor al que es diferente.
Entonces, la idea de esta hospitalidad no es invitar a los que son más parceritos míos. Por supuesto, a mis parceritos también los voy a invitar, pero es invitar a aquellos que son muy diferentes, de otra edad, de otras características, de otro trasfondo cultural o social o etnográfico, lo que sea. La hospitalidad aquí es invitar a quien no es cercano, a quien es diferente. Pero el segundo, amante de lo bueno. Esta frase, amante de lo bueno, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento, y es muy interesante esta frase porque indica como una pasión del siervo de Dios por afirmar lo que es bueno, todo lo que sea bueno, que todo el tiempo esté viendo lo positivo y siendo afirmador, como enseñaron nuestros abuelos. Se pesca más en una cuchara de miel que en un tonel de vinagre. Una responsabilidad de nosotros es siempre estar exaltando el bien en la sociedad, en la familia, en la iglesia, en nuestras relaciones interpersonales. No ser esas personas que están todo el tiempo criticando y cuestionándolo todo, sino exaltando la belleza de la creación de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios, aún en aquellos que no son todavía creyentes en Cristo. Tercer lugar, prudente. Algunas traducciones usan la palabra sobrio, que no se deja controlar por las circunstancias externas, que cuando viene una gran tragedia mantiene el dominio propio. Justo, ecuánime en cuarto lugar, que no se aprovecha, que a la empleada del servicio le paga un poquito más de lo que se le debería pagar, que al jardinero lo trata con cariño y le da un poquito más, que va más allá y trata de ser justo en todo, tratando siempre de superar las expectativas. Santo, en quinto lugar, santo es apartado especialmente para Dios, consagrado especialmente por Dios. Y en esta seguidilla de observaciones, Pablo termina con una que podría sumarlas todas: dueño de sí mismo. Que es dueño de su cuerpo no es dueño de él. Que es dueño de su dinero no es dueño de él. Que es dueño de sus emociones no son dueñas de él. Esa idea de el dominio propio. A propósito del dominio propio, en el libro de Hechos está esta fascinante historia de Pablo evangelizando un rey. Y Pablo decide evangelizar un rey, en el libro de Hechos, hablándole del dominio propio. Ese tema del dominio propio. Porque todos los seres humanos luchamos con el pecado, todos. Y el pecado tiene que ver mucho con eso. Algo que se enseñorea de ti. Algo en lo que tú no tienes dominio propio. Pensamientos, comida, sentimientos, palabras, dominio propio. En este cómo debe ser, lo mismo que hacen otros textos de la Escritura, verso 9, enfatiza que el deber ser del siervo de Dios tiene una relación intrínseca, ineludible, fundamental con la palabra de Dios. Al pastor no se le pide que cante bien, que sea un gran orador, que sea un gran administrador o visionario, que tenga muy buenas relaciones sociales y mucha capacidad de hacer networking con muchas cosas. Eso no se le pide al pastor. Fundamentalmente se le pide un carácter guiado por el Espíritu Santo y que sea descrito en lo que no debe ser y lo que sí debe ser. Pero la única cosa que se le pide al pastor es que sea, dice verso 9, retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Conocedor de la palabra de Dios, que trace bien la palabra del Señor. Yo no tengo problema cuando ustedes me preguntan algo y yo no sé la respuesta.
A veces alguien me pregunta, pastor, este tema de la segunda venida de Cristo y la batalla de Armagedón, me preguntó en estos días alguien sobre la batalla de Armagedón, los hechos del final, lo que va a pasar al final de la historia. Y yo le dije, mira, yo la verdad no sé mucho de eso, pero voy a investigar. Pero ¿saben qué? Yo sí quiero decirles que a mí me da vergüenza responder así. Voy a ser honesto cuando no sé, porque hay muchas cosas que yo no sé. Pero me da vergüenza cuando alguien me pregunta algo de la Biblia y yo debería saberlo. Si yo soy responsable, los pastores somos responsables de conocer la palabra de Dios y poder guiar con fidelidad. Dos tareas del pastor es ser capaz de exhortar con sana doctrina, pero también de refutar las ideologías, los pensamientos que contradicen la palabra de Dios. Lo esencial es nuestra relación con la palabra de Dios. Y escuche esto muy bien, escuche esto muy bien. Por eso nosotros estamos comprometidos con exposición bíblica. Si a usted alguna vez le preguntan, ¿cómo enseñan la Biblia en el redil? Su respuesta va a ser, la enseñan expositivamente. Yo le puedo hacer la pregunta, imaginemos que yo no les he dicho nada. ¿Cómo enseñan la Biblia en el redil? Ya, Pastor Raúl, ya estamos bien. En otras palabras, nosotros no enseñamos temas. Ustedes nunca van a ver de mí que un tema. No. Yo voy a ir a un lugar de la Biblia. Yo creo que esta Biblia es tan poderosa y sobrenatural que cada segmento es una despensa infinita de comida para alimentar el pueblo de Dios. Y que mi tarea es entender muy bien ese segmento y que la verdad central de ese segmento sea la verdad central de mi prédica para ustedes. Ese es mi trabajo. Ocasionalmente podré hacer una charla sobre varios aspectos de la crianza de los niños, de las relaciones de noviazgo, algo así. Pero en este púlpito enseñamos expositivamente y eso es fundamental para que un siervo de Dios demuestre que no usa la Biblia, sino que se somete a la Biblia. Porque los falsos maestros citan muchos versos bíblicos. Ellos cogen un versito aquí y otro versito allá y arman un argumento que aparentemente uno piensa que Dios está de acuerdo con ellos. El siervo de Dios va a un lugar de la Escritura y permite que el pueblo de Dios aprenda a estudiar ese pasaje de la Biblia de tal manera que cuando vuelvan a leerlo en su vida devocional, recuerden las bases de fe que hay allí. Bueno, el siervo de Dios no solo tiene unos objetivos y unas características o criterios, sino también, en tercer lugar, el siervo de Dios tiene unos campos de acción. Y nuestro texto del verso 10 en adelante muestra campos de acción del siervo de Dios. Y yo creo que es muy importante que ustedes sepan cuáles son esos campos de acción. Uno, porque ustedes oran por nosotros. Por ejemplo, un campo de acción muy complejo hoy en día, y la semana pasada les hablé un poquito de eso, es este asunto del feminismo radical. Por supuesto, celebramos que las mujeres les paguen salarios igual que a un hombre en sus trabajos, y se eduquen, y voten, y sean protegidas especialmente en sus derechos, y se criminalice y se penalice claramente el abuso, el maltrato verbal, emocional y físico que viven nuestras preciosas mujeres. Por supuesto. Pero no podemos aceptar ideologías que rechazan el diseño de Dios para la familia y para el matrimonio. Algunas de esas ideologías son, hermanos y hermanas, locas. Están haciendo experimentos sociales. Y se viven ya las consecuencias de eso. Oren por nosotros, porque campos de acción para un pastor es cómo entendemos eso. ¿Cómo predicamos el evangelio en un mundo desgarrado por ideologías políticas, económicas, de género que están destruyendo la juventud?
¿Cómo podemos servir fielmente? Amando a esas personas, pero predicándoles la verdad de Dios, porque un día tendrán que enfrentar el juicio de Dios. Y queremos que cuando enfrenten el juicio de Dios estén en Cristo y no tengan que vivir bajo la ira y la condenación eterna de Dios. Así que los pastores tenemos un gran desafío. En el verso 10 se describen unos desafíos que tiene Tito y los hombres que Tito está presentando a la congregación para que sean reconocidos. Los describe como rebeldes, habladores vanos, engañadores, que los hay de muchos orígenes, pero especialmente menciona los que tienen que ver con el judaísmo. En este momento hay una corriente judaica pasando de nuevo por nuestro territorio. Falsos maestros. Y digamos dos tareas frente a ayudar a las congregaciones a ver este mundo y verlo con la lente de la palabra de Dios. Primero, identificar esos desafíos que les presenta la cultura. Ahí aparece un liderazgo de gente rebelde, habladores vanos, engañadores. Y en el verso 11 dice que es preciso tapar la boca. Yo he meditado mucho en esa frase, porque Pablo no era un individuo violento. Pablo fue violento antes de ser cristiano y participó en el asesinato de Esteban, ustedes saben, y llevó presos a muchos hermanos cuando perseguía a la iglesia. Pero cuando llegó a Cristo, él no siguió siendo un hombre violento. Y no creo que Pablo está hablando que literalmente a los falsos maestros hay que físicamente violentarlos y, no sé, ponerles un esparadrapo en la boca, no sé, o agarrarlos de trompadas. No creo que Pablo se refiere a eso. Yo creo claramente que Pablo se refiere a que el siervo de Dios, y debemos orar por los siervos de Dios que están haciendo esa tarea, deben presentar una defensa pública de la fe y mostrar el engaño, la rebeldía y la vanidad que hay en esas malas enseñanzas. El verso número 11 informa que es que estos maestros se están metiendo con las familias y están trastornando familias enteras, enseñando por dinero, por ganancias deshonestas, cosas que no deberían enseñar. Es decir, son maestros y se están metiendo en las familias. Y yo quisiera animarte a revisar cuáles son los líderes que tú sigues. A veces, honestamente, me doy cuenta por lo que ustedes publican en sus redes sociales y tengo que poner cierta pregunta en algunas personas que ustedes siguen. ¿Son realmente maestros de la palabra de Dios? ¿O son grandes comunicadores que rascan el oído con las cosas que la gente quiere escuchar? Con palabras grandilocuentes. O quizás te estás dejando llevar porque dirigen multitudes o porque tienen millones de seguidores en las redes sociales. Los pastores tienen este campo de identificar, pero también de advertir. En el verso 13, después de haber dicho que esto es parte de la cultura de los cretenses, dice: repréndalos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, una advertencia es: cuidado con apartarte de la verdad. Queremos guardar nuestra iglesia y guardar tu vida de que seas fiel a la palabra de Dios. Y uno nota cómo Pablo usa tantos términos despectivos para hablar de estas personas: corrompidos, incrédulos, abominables, desobedientes, inútiles. Evidentemente está mostrando que esas personas podrían guiarte por muy, muy mal camino. Ahora, si miras el capítulo 2, que no leí al principio: pero en cuanto a ti, pero. Un buen pastor es un pero, porque los pastores también deben hacer una diferencia. Y yo sé que se habla muy mal hoy en día de pastores, iglesias, pero nuestra iglesia
y nuestro pastorado deberá marcar la diferencia. Capítulo 2, verso 1, que la diferencia es que enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo enseña con su ejemplo, verso 7. Lo enseña con autoridad, capítulo 2, verso 15. Que nadie te menosprecie, enseña, reprende, exhorta. Exalta a Cristo con su propio ejemplo. Ya habíamos leído en Tito en otra de las ocasiones esa hermosa descripción de su testimonio. Yo resalto mucho esto, que si pudieran ponerlo en pantalla sería maravilloso. Capítulo 3, verso 3 al 7, porque Pablo está contando su testimonio. Y Pablo no cuenta su testimonio adornando como si él hubiera sido una gran persona. Con toda la educación que tenía Pablo, con todo el pedigrí que tenía Pablo, como un individuo educado altísimamente, Pablo reconoce que era un pecador que necesitaba salvación. Es un hombre que cuando cuenta su testimonio lo cuenta sujeto al evangelio. Noten el verso 3 del capítulo 3. Porque nosotros, une a Tito en el relato, también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Tú contarías así tu testimonio? ¿O tú eres de los que cuentan su testimonio diciendo, no, yo desde niño quería ser acólito? Si Pablo reconoce que él es un pecador que necesitó la gracia de Dios, gracia salvadora, gracia santificadora, y por eso en el verso 4 ese pero que es sublime, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Y me emociona como en su testimonio, yo he comentado eso recientemente, me emociona como en su testimonio mete doctrina y teología. Porque muchas veces en nuestro testimonio no compartimos doctrina y teología. Yo te desafío a que cuando cuentes tu testimonio, no solo cuentes cómo eras antes y cómo cambiaste, sino cuenta las razones de ese cambio. Pablo las cuenta. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia. Pablo quiere aclarar eso, doctrina de la justificación por la fe, que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Y menciona la obra del Espíritu Santo en dos grandes capítulos: el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Noten la belleza de un siervo de Dios que en su testimonio está señalando a Cristo y mostrándole a una sociedad corrupta que hay esperanza, que lo que Dios hizo en él lo puede hacer en ellos. Y bueno, y hace eso mismo con los mayores, con los jóvenes, con los siervos, con los empleados. Concluyamos. ¿Cómo debemos concluir una prédica como esta? Ya les dije, es tu responsabilidad como creyente identificar y reconocer un pastor. Sería tu responsabilidad también como creyente denunciarlo. De hecho, yo les digo, si ustedes alguna vez me ven mal parado en algún lugar, no teman denunciarme. Es una mentira eso de que uno no habla mal del pastor. Hablen mal del pastor si es necesario. Corríjanlo. Agradecería que me lo dijeran a mí primero, pero aún si se lo dicen a otra persona, por favor. Porque es una forma de responsabilizarlos de que cumplan el criterio bíblico y darles esperanza de que corrijan y se arrepientan. Pero también debo concluir diciendo que cuando se hablan estas cosas, también se hablan porque en medio del pueblo de Dios, Dios levanta hombres que Él quiere llamar al santo ministerio. Hombres jóvenes o mayores, que el Espíritu Santo está hablando a su corazón y que la iglesia local debe observarlos y ponerlos a prueba para esta gran labor. Debo concluir también diciendo lo que ya dije. Por favor,
oren por nosotros. Algunos de ustedes me han dicho una frase que para mí es honrosa, pero me deja con temor y temblor. Muchas veces he escuchado la frase de: yo hago lo que usted diga, pastor. En momentos de grandes crisis, de grandes dilemas en su trabajo o en su matrimonio, nos están reconociendo la autoridad como maestros de Dios, pero también diciendo: pastor, guíeme, yo no sé qué hacer. ¿Qué haría usted en mi lugar? Esa responsabilidad es muy grande. Por favor, oren por nosotros. Que Dios nos mantenga rectos en la palabra de Dios y no nos desviemos de ninguna manera. Tenemos una autoridad delegada de Dios. En Tito es una autoridad para exhortar, para refutar, para reprender, para rechazar, para movilizar, para desafiar al pueblo de Dios y enseñarlo a que sea un pueblo de buenas obras. Ahora, termino con la aplicación. Voy a hacer la aplicación en dos niveles. La primera aplicación. Algunos de ustedes en algún momento de su vida han estado bajo el pastorado de un falso pastor o equivocado pastor que ha abusado o ha maltratado tu vida. Yo soy consciente que aquí hay personas que han estado en iglesias donde fueron maltratados, abusados, desorientados o engañados. Mi primer llamado para ti es: perdona. Perdona. Perdón no significa que te quedes bajo ese liderazgo, pero perdona, porque el resentimiento hace daño al corazón. Algunos necesitan hacer acciones de perdón. Tal vez escribir una carta, borrar unos correos, dejar de hablar, porque algunas veces en nuestra vida nos quedamos pecaminosamente disfrutando el resentimiento. Y llevamos 20 años contando cada semana lo que me hicieron en esa iglesia. Dios no te pide que te quedes bajo un liderazgo falso o abusivo, pero Dios tampoco te permite quedarte en un resentimiento toda la vida. Segunda aplicación, irá para nuestros rebaños. En los rebaños yo quiero que se hagan esta pregunta: ¿qué elementos nuevos y diferentes ves en nuestra iglesia con respecto al reconocimiento o designación, elección, nombramiento de pastores? ¿Qué elementos nuevos ves en la iglesia? Y la lista es muy amplia si pensamos sobre eso. Déjenme sugerir solo uno. Y es que en nuestra iglesia andamos como miembros de iglesia observando varones que podría Dios estar llamando al ministerio. Y no te quedes callado o callada. Cuando veas un hermano, joven o mayor, que tú dices: yo le veo algunas de estas características y veo una pasión en su corazón, díselo. No temas decírselo y decírnoslo a nosotros. Pero creo que esta enseñanza de la palabra nos ayuda muchísimo como iglesia a caminar bien. Porque la palabra de Dios, así como le dice a Tito, es poner cosas en orden, pero también establecer y designar adecuadamente el liderazgo de nuestra congregación. En nuestra congregación tenemos un asunto que llamamos membresía, que después de que tú has confesado a Cristo en el bautismo y has participado en esta iglesia 6 meses o 1 año, te invitamos a hacer un curso de membresía. En ese curso conoces todo de esta iglesia: su historia, su administración, su doctrina, su proyecto futuro, su liderazgo, sus ministerios, etcétera. Y tú puedes solicitar ser reconocido como un miembro dentro de esta iglesia
y a ser parte de una cosa que llamamos la asamblea de miembros, donde tomamos las decisiones juntos sobre la marcha de la obra de Dios, donde rendimos cuentas sobre finanzas, liderazgo, decisiones acometidas de la iglesia. Y quiero pedirles que por favor oremos por nuestra iglesia. Dios quiere usar esta iglesia para la proclamación del evangelio en esta región, fundando iglesias, enviando misioneros, fortaleciendo un ministerio que honre a Cristo. Voy a terminar con una palabra que nos dijo ayer uno de los conferencistas y que me pareció extraordinariamente bella. No sé si ustedes me están escuchando por la lluvia. ¿Ustedes sí me están escuchando? Uno de los conferencistas ayer dijo que cuando salga la congregación después de un domingo por la mañana, no digan: qué gran pastor tenemos, qué gran ministerio de alabanza tenemos, qué gran maestro tenemos. Que cuando la congregación salga digan: qué tan gran Cristo tenemos, el buen pastor, el príncipe de los pastores. Qué tan gran Cristo tiene ese pastor, qué gran Cristo tienen esos adoradores, qué gran Cristo tienen esos facilitadores, siervos y maestros de los niños. Que la gente a través de nosotros no nos mire a nosotros, mire a Cristo. De manera que cualquier persona de esta región que venga a visitarnos a cualquiera de los programas que se hacen en la iglesia, diga: qué tan gran Cristo tiene esa iglesia, ¿verdad? Y que así sea, para la gloria y la honra de nuestro Señor. Amén. Bueno, oremos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por la lluvia. Nos diste una semana con poca lluvia, fue de gran bendición. Gracias por la lluvia que nos recuerda que tú eres bueno. Gracias por esta mañana donde hemos revisado un texto precioso de tu palabra. Ayúdanos a recordarlo, a meditarlo, a preguntarlo, a hablarlo, a comentarlo esta semana en la familia, en los rebaños, en la iglesia. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Bendice el pastorado de nuestra iglesia. Te lo pedimos y te damos gracias. Toda la honra, toda la gloria es solo para ti, nuestro amado Señor. Así te oramos en el nombre de Jesús. Amén.